Mis hermanos, no nos conformemos con solo estar aquí, con solo venir aquí o meditar, tal vez hacer ciertas cosas. Vamos a ser de esos escogidos que estén con su oído presto, atento al mandamiento del Señor, que es el mismo del principio. Dice en Marcos, Jesús sigue hablando de este tema: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Quiere decir, si alguno de nosotros tenemos una meta de ser ministros en el pueblo de Dios, que es precioso, ser diáconos, ser obispos, son cosas lindas que explica la palabra de Dios, que los hay, ministerios preciosos. Tenga también en cuenta de que cuando Dios le ponga en esa posición, va a ser siervo de los demás. No solo pensemos, si el día cuando yo sea un pastor, o el día cuando yo sea un obispo, un apóstol, o un ministro de tal. Pensemos también en que junto con eso vamos a tener que ser los servidores de todos los demás, hermanos míos. Dice Juan en el capítulo 13, del 12 al 15, así que después de que les hubo lavado los pies, en la narración del lavamiento de pies que hizo Cristo a sus discípulos, dice que Cristo tomó, después que hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo: ¿ustedes entienden lo que yo he hecho? ¿Saben lo que he hecho? Ustedes me llaman Señor, Maestro, y están muy correctamente porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él hizo eso no un acto simple ya, sino para que nosotros repitiéramos ese acto en todas las áreas de nuestra vida. No solo lavándonos los pies aquí después que tomamos la comunión. En nuestro diario vivir, cuando vayamos, continuemos, que salgamos del templo, que continuemos en nuestras labores, en nuestra común vivir o diario vivir, nosotros en cada acción nos humillemos a unos a los otros y nos hagamos favores, nos atendamos, nos amemos, como Cristo nos ha amado, como esa carta que se leyó, ¿verdad? Que nos recordó: amémonos como Cristo nos ha amado. Estuve oyéndose hoy un predicador que decía, citando el versículo ese que dice que en el trono de juicio de Dios, cuando seamos llevados ante el trono blanco a ser juzgados, dice que el polvo de los pies de los discípulos, de aquellos que esparcen el evangelio por el mundo entero, va a ser testigo contra los que no creyeron a ese mensaje. Y Dios me hizo relacionar a esta cita del lavamiento de pies, al acto del lavamiento de pies, o a la enseñanza esta del lavamiento de pies. Porque Cristo dijo a los discípulos: cuando ustedes vayan y entren a un lugar, a una ciudad, y predicando mi evangelio, y sean rechazados, sacudan el polvo de sus pies y váyanse a otra ciudad. Ese polvo les será testigo de que esa gente no aceptó el evangelio. Pero si los discípulos llegaban a esa ciudad y los aceptaban, ¿qué era lo primero que hacían cuando un huésped llegaba y era aceptado? Lavarle los pies. Recibirlos con esa bondad y esa humildad. Así que, hermanos míos, si un hermano nuestro viene a nosotros y nosotros no le lavamos los pies, y estoy hablando de una forma metafórica o ejemplificada, vamos a decir, si un hermano mío viene a mí y con una necesidad, que tiene el carro roto y yo sé arreglárselo y no se lo arreglo, o que yo sé que está necesitado de una ropa, un alimento, y yo tengo ahí algo y puedo dárselo y no se lo doy. Imagínense ustedes, hay muchas situaciones. Eso va a quedarse ahí sin atender y va a ser lo que atestigue contra nosotros en el día del juicio. Por eso es que necesitamos apartarnos de todo espíritu de enseñoreamiento y rogarle a Dios, porque esto no sale sino con ayuno y oración. Se los digo por experiencia propia, porque en mí está este ímpetu de no servir, de no ser sierva.
Y tal vez en muchos de vosotros pase esta lucha. Solo en ayuno y oración es que Dios nos pueda llevar a ese punto donde podamos, como Cristo, humillarnos delante de nuestros hermanos, amarlos y hacerle el favor, lo que ellos necesiten de nosotros. Gloria a Dios. El mandamiento que es del principio permanece. Dice en Salmo 119, 160, tu palabra es verdad desde el principio y cada uno de tus justos juicios permanecen para siempre, hasta el retorno de Jesucristo. En Levíticos 20 dice, no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas abominables y los tuve en abominación. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos. Él nos sacó de las tinieblas del mundo a su luz admirable, para que seáis míos. Qué cosa más hermosa de Jehová, y Él es santo. Y el hombre o la mujer en quien hubiere espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos, los apedrearán con piedras y su sangre sobre ellos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca de doctrinas nuevas o de mandamientos nuevos? Si alguno viniere con un nuevo mandamiento, aún un ángel de luz, tiene que ser rechazado, es abominación. Así que cuanto más un hombre o una mujer diciendo cosas o doctrinas que no están en la palabra de Dios. Desde el Génesis, acuérdense que desde el principio hasta el Apocalipsis. Diciendo que no, que el Señor no ha dicho eso, o que ya, o si lo dijo ya es no más. ¿Qué leímos en el Salmo 119? Para siempre. Y hay muchos detalles en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Y no podemos entrar cuál necesitamos o cuál ha sido cualquier cambio que según en nuestra mente pueda surgir o hayamos oído. Como único podemos nosotros llegar a esa comprensión de cómo vivir delante de Dios es estudiando su palabra en ayuno y oración. No en discusiones, no en disensiones entre los hermanos, no en comentarios. Así no vamos a aprender nada. Vamos a aprender del Espíritu Santo, que es nuestro guía eterno, como dice uno de los lemas, y que es nuestro maestro en ayuno y oración, conociendo la palabra. Porque a veces nos ponemos a rebatirnos unos a los otros sin conocer la palabra. ¿De qué vamos a discutir? ¿De qué vamos a rebatirnos unos a los otros? Si no conocemos el mandamiento que es desde el principio, vamos todos, eso es un llamado del Espíritu Santo, todos a postrarnos delante de Jehová de los ejércitos con la palabra delante nuestra, pidiéndole, Señor, abre mis ojos que yo pueda ver, que yo pueda comprender la perfección de tu ley, que el mandamiento es desde el principio y de que yo lo único que haga sea eso, con mis ojos puestos en el premio de la soberana vocación, que es Jesucristo, el Señor nuestro, que es la palabra de vida, que es el verbo hecho carne, que es la palabra de Dios viviendo entre nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y ya para concluir, hermanos míos, vamos a tener en cuenta de que al caminar en nuestra vida, ya sea corta o larga, los años que Dios nos dé en este mundo, necesitamos caminar así, como acabamos de decir, con los ojos puestos en Jesucristo, con el corazón lleno de su amor, con los pies sembrados en la roca de Jesús, siendo mensajeros de paz y de vida para los que nos rodean, y sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Dícele Jehová a Moisés cuando le dio la ley: tú estate aquí conmigo y te diré todos mis mandamientos y estatutos y derechos que les he de enseñar, a fin de que los pongan por obra en la tierra que yo he de poseerla. Tú estate aquí conmigo, cerca de Dios, Él hablándonos, ahí con el Señor, en oración, en ayuno. Es como único podemos comprender sus mandamientos. Porque si nos ponemos nosotros a dilucidar nuestras propias cosas y a tratar de enseñarnos los unos a los otros en grupos, no va a haber no vamos a poder. Vamos a hacernos propio esto que Dios le dijo a Moisés: tú estate aquí conmigo, cerquita de Dios,
Esa es la consagración, el ayuno, la oración, la relación estrecha con Dios. Y así vamos a hacer ese árbol lleno de hojas verdes y de frutos. Su hoja nunca cae. Todo lo que hace prosperará. Aleluya, gloria a Dios. Dice en Proverbios 4, 26, 27, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra o derecha ni a siniestra, a izquierda. Aparta tu pie del mal. Y el mal es el pecado, que es el romper la ley de Dios. El mandamiento es el mismo del principio, gloria a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de cambiar el mandamiento? Los estamos viendo. Matrimonios rotos. Averigüen, indaguen cuál es la historia detrás de un matrimonio roto. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo comenzó esa separación? Y van a encontrar en todos los casos que fue un alejamiento de los mandamientos de Dios. Matrimonios rotos, falta de perdón, soberbias, arrogancias, disensiones, enemistades, traiciones, infidelidades, desorden en las finanzas, los modales y desorden en los modales y en la actitud en general, la pobreza económica y espiritual. Y no es que a veces la pobreza, podemos ser pobres porque Dios lo ha decidido así, seamos humildes, no tengamos, pero cuando Dios nos bendice y vivimos en pobreza, hermanos míos, vamos a hallar la palabra de Dios, porque eso no es normal. Si estamos en una situación que Dios nos ha puesto en pobreza, es lógico que seamos pobres, pero si Dios nos ha puesto en un sitio de abundancia y seguimos con problemas económicos y pobrezas, algo anda mal ahí. Vamos a revisar si estamos dándole crédito, si estamos viviendo el mandamiento de Dios, que es el mismo del principio. Y para concluir, en Oseas 9:8, dice así Dios a su pueblo: el profeta, atalaya de Efraín, está junto a mi Dios. Lazos de cazador se le tienden en todos sus caminos. Se le odia aún en la casa de su Dios. Yo he entendido por esto que el que escoja o el que escoge el vivir el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios desde el principio, todo, la palabra de Dios hermosa y verdadera, va a enfrentarse con esta situación. Va a ser casado, va a tener problemas en su camino y aún en la casa de Dios va a tener problemas. Porque lo que quiere el enemigo de nuestras almas es que nosotros acomodemos nuestra mundanalidad, nuestra carne que siempre quiere estar cómoda, no quiere sacrificarse, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere hacer ejercicios espirituales ninguno. No quiere sacrificarse por su prójimo, ni siquiera a veces por su esposa o su esposo o por sus hijos. Somos tan vanos, hermanos míos, hablando así entre hermanos, con la palabra de Dios en nuestras manos. El hombre es una vanidad, un soplo, y tenemos que estar conscientes de eso, ser humildes y aceptarlo, cada uno. Y apegarnos a la palabra de Dios de una manera extraordinaria, como dice este versículo, que estemos junto a nuestro Dios. El profeta de Dios, el que honra sus mandamientos, está junto a su Dios, aunque le aborrezcan donde quiera, en su casa, en el trabajo, en la escuela, aún en la casa de Dios, hermanos míos. Que el Espíritu Santo llegue hasta nosotros con este mensaje, que permanezca ahí de una manera fuerte, que nada ni nadie nos engañe con ninguna comodidad, con ningún acomodamiento a nuestra carne que está enferma. Y ya para concluir este versículo en Isaías 46, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque dice Jehová: yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Aleluya.
que llamo desde el oriente al ave, y escuchen estos hermanos,